buen día, estimados compañeros. Nosotros somos el grupo 4 y dejo las palabras de bienvenida por mi compañero Guillermo José López Pérez. Bien, muy buenos días, licenciado y compañeros presentes. El día de hoy, 1 de octubre del 2023, tenemos el gusto de presentarles una simulación de audiencia a juicio oral en un juicio ordinario laboral. Nuestro grupo está conformado por Elmar Danilo Gil como asesor del demandado, Daniel Alfonso Estrada como oficial de audiencia, Vilma Andrea Jacob como asesor del actor, Eric Eduardo López como actor, mi persona Guillermo José López como inspector de trabajo, Astrid Gabriela Aquino como demandada y Evelyn Gabriela como jueza, que a su vez es coordinadora de nuestro grupo. Y sin más que agregarle, pues iniciamos con nuestra presentación. Buenos días, señores. Nos encontramos constituidos en el juzgado pluripersonal de primera instancia de trabajo y previsión social del departamento de Zacatepeque. Pues a fin de llevar a cabo la audiencia a juicio oral programada para el día 1 de octubre de 2023 a las 10:07. Se verifica la comparecencia de las partes del actor Eric Eduardo López Melgar, a quien se le solicita se identifique con su respectivo documento personal de identificación, quien se hace acompañar de su asesora Vilma Andrea Jacob Pirir, quien comparece en su calidad de pasante del bufete popular de la Universidad San Carlos de Guatemala, a quien se le solicita y se identifique con el carnet respectivo. Mañana tengo un examen bien pisado y bien pesado también. Entonces, señora juez, no. Identifico con documento personal de identificación número... Porque te dije que quería ir al bufete ese de la mierda. Pablo, por favor, apague su... Perdón, su micrófono. Continúe, por favor. 21.932. Por favor, al actor Eric Eduardo López Melgar y a su asesora Vilma Andrea Jacob Pirir identificarse con sus respectivos documentos de identificación, por favor. Buenos días, señora jueza. Me identifico con mi documento personal de identificación número 2994-87-725. Buenos días, señora jueza. Me identifico con mi documento personal de identificación número 1807-48-424-0110. Asimismo, con mi carnet que me acredita ser estudiante de la Universidad San Carlos de Guatemala, número 2019-05058. Se verifica la comparecencia del representante legal de la entidad demandada, el Tirador Sociedad Anónima, a quien se le solicita se identifique con su respectivo documento personal de identificación y el acta notarial de su nombramiento legal debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, quien se hace acompañar de su asesor, el abogado Elmar Danilo Gil Pue, a quien se le solicita se identifique con el carnet extendido por el Colegio de Abogados y Notarios. Buenos días, señora jueza. Buenos días a las partes procesales. Me identifico con el colegiado activo número 25.304 mediante el carnet extendido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Actúo en asesoría de la entidad El Tirador Sociedad Anónima a través de su representante legal, Astrid Gabriela Aquino Santiago, quien acredita su representación mediante el acta del registro mercantil número 25.213. Buen día, honorable juzgadora. Me identifico con documento personal de identificación número 3057-25262-0301 y comparezco en representación de la entidad El Tirador Sociedad Anónima, lo cual acredito con el acta notarial que transcribe mi nombramiento como administradora única y representante legal de la misma, autorizada en esta ciudad el 5 de octubre del año 2019, por el notario Leopoldo Franco Morales, que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la República, 329.315, folio 313, del libro 462 de Auxiliares de Comercio.
Asimismo, se verifica la comparecencia de la Inspección General de Trabajo, que comparece por medio del inspector de trabajo, el licenciado Guillermo José López Pérez, quien se identifica con su credencial respectiva expedida por la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Muy buenos días, señora jueza. Acredito mi comparecencia con mi credencial respectiva expedida por la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Se les advierte que toda declaración que expresen se hará bajo juramento de ley, por lo que les pregunto a las partes, de primero al actor. ¿Promete bajo juramento decir la verdad en todo lo que fuere preguntado? Sí lo prometo. Seguidamente, pregunto a la demandada, ¿promete bajo juramento decir la verdad en todo lo que le fuere preguntado? Mejor si Sí, levanta la prometo. mano, levante la mano. Sí, prometo decir la verdad. Se les advierte que toda declaración que exprese la hacen bajo juramento de ley, razón por la que se les entera de que si no se conducen con la verdad, se certificará lo conducente en su contra, a donde corresponde por el delito de perjurio. A continuación, se les pide al oficial de audiencia que lea los hechos que fundamentan las pretensiones del actor. Se procede a leer los hechos que fundamentan las pretensiones del actor. Se le pregunta al inspector de trabajo si tiene que plantear alguna excepción o interponer algún recurso en contra de la demanda. No, señora jueza, no tengo ninguna oposición de ser, ni planteo ninguna excepción, ni interpongo ningún recurso en contra de la demanda, pues las prestaciones laborales que se reclaman están conforme a derecho. Seguidamente corresponde la fase de conciliación, por lo que pregunto a las partes si han tenido algunas conversaciones o pláticas al respecto. De lo contrario, se continuará con la audiencia. No, No, señora. señora juez. Procedo a preguntar a la parte demandada, señora Astrid Gabriela Aquino Santiago, de las pretensiones que reclama la parte actora, el señor Eric Eduardo López Melgar, ¿cuánto tiene posibilidad usted de pagar? Pues fíjese, honorable juzgadora, que en mis posibilidades está pagarle 8,000 quetzales. No acepto, señora jueza, pues esa cantidad es una miseria para todo el tiempo que estuve al servicio de doña Gabriela. Por favor, doña Gabriela, póngase la mano en la conciencia. Sí, yo lo entiendo, pero también la empresa ha tenido muchos gastos y usted sabe, ¿no?, lo que estamos pasando, la situación, y pues es lo que me comprometo a pagarle. Señora Aquino, según el Estatuto de la Inspección General de Trabajo, no se pueden aceptar pagos abajo de lo mínimo establecido por la ley, por lo que le hago la pregunta. ¿Puede usted pagar la cantidad solicitada en cuotas que la parte actora acepte? No, señoría, podría pagarle la cantidad, pero en un solo pago, pero tiene que ser una cantidad. Lo más que puedo pagar serían 20,000. Pues yo no acepto esa cantidad porque no es ni la mitad de lo que tengo por derecho. Pues en virtud de que a pesar de las conversaciones y discusiones entre las partes no llegaron a ningún arreglo judicial, doy por agotada la fase de conciliación en esta audiencia. Se les pregunta a la parte actora si tiene alguna modificación o ampliación que hacerle a la demanda. Nuestra parte, señora jueza, no se tiene ninguna modificación o ampliación a la demanda, por lo que se ratifica la demanda en todo su contenido. A continuación procedo la fase de constatación de la demanda, por lo que le pregunto al demandado. ¿Va a contestar la demanda en forma verbal o la va a contestar por escrito? Gracias por el uso de la palabra, señora jueza. La parte demandada, antes de contestar la demanda, pues la entidad, el tirador Sociedad Anónima, en base a lo que establece el Código de Trabajo en su artículo 342,
hace valer por escrito la excepción dilatoria de prescripción. Sírvase entregarlos a la Secretaría de este juzgado con el duplicado y las copias de ley. Se tienen por recibidas por escrito la excepción dilatoria de prescripción con el duplicado y las copias de ley. Se hace entrega de una copia de dicho escrito y documentos adjuntos a la parte actora, con la cual queda debidamente notificado. Gracias. Señora jueza, solicita la parte demandada que para aprobar la excepción de prescripción que se plantea en este momento, con citación a la parte contraria, se tenga por ofrecido como confesión judicial, la cual deberá prestar en su oportunidad procesal la parte actora en forma personal y no por medio de apoderado, conforme al pliego de posiciones que implica acompaño previa calificación del señor juez, bajo apercibimiento de declararlo confeso en dichas posiciones si no compareciere sin justa causa. B. Documentos. Los documentos individualizados acompañados al memorial por el cual hace valer la excepción dilatoria de prescripción la parte demandada. Y presunciones legales humanas que de los hechos probados se deriven en su oportunidad procesal. Gracias, señora jueza. En virtud de la excepción dilatoria planteada por la parte demandada, este juzgado resuelve. Como lo solicita la parte demandada, el tirador sociedad anónima, se tiene por planteada por escrito la excepción dilatoria de prescripción. Se tienen como pruebas para demostrar dichas excepciones, con citación de la parte contraria, cada uno de los medios de prueba ofrecidos en el memorial correspondiente, consistentes en la confesión judicial de la demandada, los documentos individualizados y acompañados a la excepción dilatoria y las presunciones legales y humanas. En cuanto a lo demás solicitado, téngase presente para en su oportunidad procesal. Previo a resolver la excepción dilatoria de prescripción planteada por parte de la demandada, se le pregunta al actor, ¿desea oponerse en este momento en forma oral a dicha excepción o se acoge el plazo de 24 horas siguientes para ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir la excepción dilatoria? Señora jueza, nos fundamentamos en el artículo 344, segundo párrafo del Código de Trabajo, con el cual nos acogemos al plazo de las 24 horas siguientes para oponernos y ofrecer las pruebas para contradecir la excepción dilatoria de prescripción planteada por la parte demandada. En virtud de que el actor se acoge al plazo de 24 horas siguientes para oponerse y ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir la excepción dilatoria de prescripción planteada por la entidad demandada, se suspende la presente audiencia y se señala el día 14 de diciembre del presente año a las 9 horas para la recepción de las pruebas pertinentes y resolución de dicha excepción. De lo anteriormente resuelto por medio de la lectura, quedan por este acto ambas partes comparecientes debidamente notificadas. Pido al señor oficial de audiencias de lectura el acta correspondiente. Siendo el día y hora señalados para la realización de la audiencia a juicio oral, la misma se realiza de acuerdo a las siguientes fases. A. Fase de conciliación. En este acto, la infrascrita jueza les hace a las partes comparecientes, actor y demandada, las reflexiones convenientes, a fin que de común acuerdo arriben a un arreglo judicial, proponiéndole fórmulas ecuánimes de conciliación. Sin embargo, luego de arduas conversaciones y discusiones entre los mismos, no arriban a ninguna conciliación. B. Fase de intervención de la inspección de trabajo. Se procede a preguntar al inspector de trabajo, Guillermo José López Pérez, si tiene que plantear alguna excepción o interponer algún recurso en contra de la demandada, a lo cual responde que no tiene ninguna oposición que hacer, pues a su criterio las prestaciones laborales que se reclaman están conforme a derecho. C. Fase de modificación, ampliación o ratificación de la demanda. Manifiesta la parte actora por medio del asesor que la acompaña que ratifica el memorial de demanda y sus demás memoriales presentados en relación al presente caso, que no presenta ninguna modificación ni ampliación en esta diligencia. D. Fase de la contestación de la demanda. La parte demandada, el tirador sociedad anónima, por medio de su asesor, previo a contestar la demanda, hace valer por escrito la excepción dilatoria de prescripción, cuyo original, duplicado y copias entregan a la Secretaría de este juzgado. Asimismo, solicita a la parte demandada por medio de su asesor que para aprobar la excepción dilatoria de prescripción con citación de la parte contraria se tenga por ofrecidos como medios de prueba. A. Confesión judicial, la cual deberá prestar en su oportunidad procesal la parte actora.
en forma personal y no por medio de apoderado, conforme al pliego de posiciones que implica acompaña, previa calificación del señor juez, bajo apercibimiento de declararlo confeso en dichas posiciones si no compareciere sin justa causa. B. Documentos. Los documentos individualizados y acompañados al memorial por el cual hace valer la excepción dilatoria de prescripción. Y C. Presunciones, las legales y humanas que de los hechos... De los hechos probados que se deben su oportunidad procesal. Tercero, de conformidad con lo anteriormente manifestado por la parte demandada, este juzgado resuelve. Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Zacatepeques, Jueza B. 1 de octubre de 2023. Como lo solicita la parte demandada, se tiene por planteada por escrito la excepción dilatoria de prescripción. Se tienen como pruebas para demostrar la excepción dilatoria de prescripción, constitución de la parte contraria dentro del presente caso, cada uno de los medios de prueba descritos en el apartado que antecede, consistentes en la confesión judicial del demandado, los documentos individualizados y acompañados a la excepción dilatoria y las presunciones, las legales y humanas. En cuanto a lo demás solicitado, téngase presente en su oportunidad procesal. En este momento se notifica al actor por medio de la entrega de la copia escrita del memorial que hace valer la excepción dilatoria de prescripción y de los documentos adjuntos, conforme a los artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala, del Código de Trabajo, del Código Procesal Civil y Mercantil y de la Ley del Organismo Judicial. Cuarto, previo a diligenciar los medios de prueba y resolver la excepción dilatoria de prescripción planteada por el demandado, se le pregunta al actor si desea oponerse en este momento en forma oral a dicha excepción o se acoge al plazo de las 24 horas siguientes para ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir la excepción dilatoria opuesta por el demandado. En virtud de que el actor se acoge al plazo de 24 horas siguientes para oponerse y ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir la excepción dilatoria de prescripción planteada por la parte demandada de conformidad con el párrafo primero del artículo 343 del Código de Trabajo. Se suspende la presente audiencia y se señala el día 14 de diciembre a las 9 horas para la recepción de las pruebas pertinentes y resolución de dicha excepción. De lo anteriormente resuelto por medio de la lectura quedan por este acto ambas partes comparecientes debidamente notificadas. Se les hace saber a las partes del presente juicio que podrán obtener copia de la presente diligencia oral, debiendo para el efecto acompañar el disco respectivo en formato DVD. Quinto, se finaliza la presente diligencia siendo las 10 horas con 23 minutos procediéndose a darle lectura al acta respectiva a las partes, quienes bien enterados de su contenido, la aceptan, ratifican y firman, así como el inscrito juez y el secretario que autorizan. Termine la audiencia, Gabriel. Se da por terminada la audiencia. Pasen buen día. Muchas gracias, licenciado. Nosotros fuimos el grupo número 4. Muy bien, un aplauso para el grupo 4. Les recuerdo que la audiencia termina con las firmas del acta. Ahí termina, y eso, así terminan todas las audiencias, no solo en laboral, sino que también en derecho penal, procesal civil, todas las audiencias. Y también que el demandado es el tirador, sociedad anónima, no la representante legal, que quede claro. Bien, los felicito. Esta presentación del grupo 4 tiene como fundamento el artículo 343, párrafo primero. ¿Ya pueden apagar sus cámaras? Tiene como fundamento el artículo 343, párrafo primero y el 344, párrafo segundo. Entonces pido a algún voluntario que lea esos artículos. No hay ningún voluntario. El juez debe resolver en la primera comparecencia las excepciones dilatorias, a menos que al que corresponda oponerse se acoja a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo siguiente, lo que será constar en cuyo caso el juez suspenderá la audiencia
y señalará otra para la recepción de las pruebas pertinentes y resolución de las excepciones. Si fueran Gracias. declarados... Ahí está bien. En este caso, fue lo que pasó en esta audiencia, que la parte demandada planteó excepciones dilatorias y la parte actora solicitó contestarlas por escrito dentro de las 24 horas siguientes, entonces por eso el juez suspendió la audiencia y señaló otra audiencia para otra fecha. Gracias, Elmar. Por favor, ahora lea el párrafo segundo del artículo 344. Artículo 344, párrafo segundo. Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado si no lo hubiere hecho antes. Gracias. Aquí se refiere a excepciones dilatorias solamente, no a otro tipo de excepciones. Muchas gracias. Por eso, si ustedes no lo tienen apuntado en su código, en el párrafo segundo del artículo 344, apunten ahí dilatorias, porque solo a excepciones dilatorias se refiere. Muy bien. Ahora vamos con el grupo 5. Al grupo 5 y el grupo 6 no tienen que leer las actas porque su presentación es más larga que las anteriores. Entonces, si leemos el acta, nos vamos a tardar más todavía y por cuestiones de tiempo vamos a omitir la lectura del acta. Entonces, vamos a pasar. Lista Gabriel Alberto Porras Morales. Heidi Paola Cojolón. Heidi Paola Cojolón. Kevin Alfredo Roquel Hernández. Kevin Alfredo Roquel. Ahí ya lo vi, anda bien trajeado. Muy bien, lo felicito. Julio Ricardo García Morales. Presente, licenciado. Merlin Suseli Gutiérrez Quiná. Presente, licenciado. Encienda su cámara, por favor. Tiene que mantenerla encendida todo el tiempo que sea la presentación. Gladys Marisol Rodríguez, la flamante jueza. Presente. Catherine María Lix, que fue la primera que se conectó. Y solo Gabriel Alberto Porras. Bien, les recuerdo que cuando se identifiquen ahí, levantan su documento de identificación, puede ser cualquiera, y cuando se juramenten, se me olvidó decirlo antes de que empezara el otro grupo, levanten su mano derecha a la altura del hombro, es solamente unos segundos, y dicen prometo decir la verdad, y solamente, ya pueden empezar. Buen día, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5 y vamos a presentar nuestra audiencia. Los papeles que van a protagonizar serían, en este caso, Gabriel Alfredo Porras es el actor, Kevin Alfredo Roquel Hernández es el asesor de la parte actora, Heidi Paola Cojolón Misteco es la demandada, Julio Ricardo García Morales es el asesor por la parte demandada, Merlin Suseli Gutiérrez Quiná es la inspectora de trabajo, y Catherine María Lix, que es la secretaria, y en mi caso que yo, por ser coordinadora, pues tengo el papel de jueza, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio. Buenos días, señores. Nos encontramos constituidos en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Zacatepeques. Pues a fin de llevar a cabo la audiencia a juicio oral programada para el día 1 de octubre de 2023, siendo las 10 horas con 29 minutos. Se verifica la comparecencia de las partes del actor Gabriel Alfredo Porras Morales, a quien se le solicita se identifique con su respectivo documento personal de identificación, quien se hace acompañar a su vez de su asesor Kevin Alfredo Roquel Hernández, quien comparece en calidad de pasante del bufete popular de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a quien también le solicita se identifique con su carnet respectivo. Buenos días, honorable jueza. Me voy a identificar yo primero. Mi nombre es Kevin Alfredo Roquel Hernández.
Soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala y me identifico con mi carnet universitario, el cual pongo a la vista, siendo el siguiente, el 2020-01614. Al actor, por favor. Buen día. Marisol, pregunta si está el actor, por favor. Gabriel, no sé si te encuentras ahí. Sí, ya se conectó. Pregunte, como dice el escrito. Ok, muy bien. Se verifica la comparecencia también de la demandada Heidi Paola Cojolón Mixteco, a quien se le solicita se identifique con su respectivo documento personal de identificación, quien se hace acompañar de su asesor, el abogado Julio Ricardo García Morales, a quien se le solicita también que se identifique con el carnet extendido por el Colegio de Abogados y Notarios. Buenos días, señora jueza. Soy la parte demandada y me identifico con mi número de DPI 30558695500301. Buenos días, señora jueza. Me identifico con el nombre de Julio Ricardo García Morales como asesor defendiendo a la parte demandada. Me identifico con el número de carnet 21.721, extendido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Muy bien. Asimismo, se verifica la comparecencia de la Inspección de Trabajo, quien comparece por medio de la inspectora de trabajo, la licenciada Merlin Suseli Gutiérrez Quina, quien se identifica con su credencial respectiva, expedida por la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Muy buenos días, señora jueza. Me identifico con la credencial expedida por la Inspección General de Trabajo. Se les advierte que toda declaración que expresen se hará bajo juramento de ley, por lo que les pregunto a las partes. Primero al actor. ¿Promete bajo juramento decir la verdad en todo lo que fuere preguntado? Dígame, Repito sí. al actor Gabriel, por favor. Sí, lo prometo, señora juez. Gracias. Seguidamente pregunto a la demandada, ¿promete bajo juramento decir la verdad en todo lo que le fuere preguntado? Sí, señora jueza, sí prometo decir la verdad. Muy bien. Se les advierte que toda declaración que exprese se hace bajo juramento de ley, razón por la que se les entera que, si no se conducen con la verdad, se certificará lo conducente en su contra, a donde corresponde por el delito de perjurio. Se le pregunta a la inspectora de trabajo si tiene que plantear alguna excepción o interponer algún recurso en contra del demandado. No, señora jueza, no tengo ninguna oposición que hacer ni planteo ninguna excepción, así como tampoco interpongo ningún recurso en contra de la demanda, pues las prestaciones laborales que se reclaman están conforme a derecho. Muy bien. Seguidamente corresponde la fase de conciliación, por lo que pregunto a las partes si han tenido algunas conversaciones o pláticas al respecto. No, señora jueza. No, Pregunto señora a la jueza. expatrona. Muy bien. Pregunto a la expatrona, señorita Heidi Paola Cojolón Mixteco, de las prestaciones que reclama su ex empleado Gabriel Alfredo Porras Morales, ¿cuánto tiene posibilidad de pagar? Señora jueza, fíjese que ofrezco pagarle la cantidad de 5,000 quetzales. No, no acepto, pues esa cantidad es muy poco para todo el tiempo que estuve a su servicio. Póngase la mano a la conciencia, doña Heidi Paola Cocolón Mixteco. No, fíjese, no puedo pagarle esa cantidad. Usted sabe la situación en la que la empresa está pasando. Pregunto a la demandada, ¿usted puede pagarle la cantidad de 15,000 quetzales? Mire, señora jueza, la verdad es que solo puedo pagarle la cantidad de 5,000 quetzales.
Pues yo no acepto esa cantidad, no es ni la mitad de lo que tengo derecho. Pues en virtud de que a pesar de las conversaciones y discusiones entre las partes no arribaron a ningún arreglo judicial, doy por agotada la fase de conciliación en esta audiencia. Se le pregunta a la parte actora si tiene alguna modificación o ampliación que hacerle a la demanda. Pues no, honorable jueza, nosotros no tenemos ninguna modificación o ampliación que hacerle a la demanda, por lo que consideramos que esta misma debe de aceptarse y ratificarse en todo su contenido. Muy bien. A continuación procede la fase de la contestación de la demanda, por lo que le pregunto a la demandada, ¿va a contestar de forma verbal o la va a contestar por escrito? Sí, señora jueza, pero antes de contestar la demanda, hacemos valer por escrito la excepción dilatoria de falta de personalidad del actor. Sírvase entregarlo a la Secretaría de este juzgado con el duplicado y las copias de ley. Se tienen por recibidas por escrito la excepción dilatoria de falta de personalidad del actor con el duplicado y las copias de ley. Se hace entrega de una copia de dicho escrito y documentos adjuntos a la parte actora, con lo cual queda debidamente notificada. Asimismo, señora jueza, solicito a la parte demandada que para aprobar la excepción dilatoria de las faltas de personalidad del actor, con citación de la parte contraria, se tenga por ofrecido los siguientes medios. A. Confesión judicial, la cual debe presentar en su oportunidad procesal la parte actora en forma personal y no por medio de un apoderado, conforme al pliego de posición que en la aplica acompaño, previa calificación de la señora jueza, bajo el apercibimiento de declaración confeso de dicha posición si no compareciere sin justa causa. B. Documentos. Los documentos individualizados y acompañados al memorial de planteamiento de excepción dilatoria de demanda defectuosa. Y C. Presunción. Las legales y humanas de los hechos probados que se deriven de su oportunidad procesal. En virtud de la excepción dilatoria planteada por la parte demandada, este juzgado resuelve. Como lo solicita la parte demandada, se tiene por planteadas por escrito la excepción dilatoria de falta de personalidad del actor. Se tienen como pruebas para demostrar dicha excepción, con citación de la parte contraria, cada uno de los medios de prueba ofrecidos en el memorial correspondiente, consistentes en la confesión judicial de la demandada, los documentos individualizados y acompañados a la excepción dilatoria y a las presunciones legales y humanas. En cuanto a lo demás solicitado, téngase presente en su oportunidad procesal. Previo a resolver la excepción dilatoria de falta de personalidad del actor planteada por la demandada, se le pregunta al actor, ¿desea oponerse en este momento en forma oral a dichas excepciones o se acoge al plazo de las 24 horas siguientes para ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir la excepción dilatoria? Señora juez, deseamos oponernos de palabra en este preciso momento y ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir la excepción dilatoria de falta de personalidad del actor planteada por la demandada. Muy bien, en virtud de que el actor desea oponerse en este momento en forma verbal, se le da la palabra al actor por medio de su asesor. Gracias por la palabra, honorable jueza. En este momento nos oponemos en forma verbal y de esta manera ofrecemos las pruebas para contradecir la excepción dilatoria de falta de personalidad del actor planteada por la demandada, la cual quedaría de la siguiente manera: en el presente memorial de oposición de falta de personalidad planteada por la demandada, misma que daré lectura a continuación. Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Zacatepeques. Pues A. 1 de octubre de 2023. Gabriel Alfredo Porras Morales. De datos de identificación personal conocidos en el presente juicio ordinario laboral ante usted, expongo que me opongo a la excepción dilatoria de falta de personalidad planteada por la demandada, la cual a todas luces se plantea con el objeto de retardar el presente proceso.
En primer lugar, no se especifica la denominación de la excepción, si es falta de personalidad del actor o si es falta de personalidad de la demandada. Resulta claramente improcedente tal excepción, pues en el presente caso sí existe legitimación activa por parte del actor, debido a la relación de dependencia, exclusividad, salario, jornada de trabajo y designación de tareas que cotidianamente recibía casi siempre por la hora demandada la señora Heidi Paola Cocolón Mixteco y escasas veces de su administrador, el señor Genaro Jesús Soberanes. Al tenor de lo que establece el artículo 3 del Código de Trabajo, decreto número 1441 del Congreso de la República de Guatemala. Parte conducente se define lo que es trabajador. Trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o relación de trabajo. Por otra parte, el artículo 14 del mismo cuerpo legal establece: el presente código y su reglamento son normas legales de orden público y a sus disposiciones se deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza que sean existentes o en el futuro se establezcan en Guatemala. El artículo 18 del mismo cuerpo legal establece los elementos del contrato de trabajo, al indicar que es el vínculo económico jurídico mediante el cual una persona queda obligada a prestar a otra sus servicios personales o ejecutar una obra personalmente, bajo dependencia continua y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. En el presente caso, los gerentes, directores, administradores, superintendentes, jefes generales de empresa, técnicos y demás trabajadores de categoría análoga en las enumeradas, dicha delegación puede incluso recaer en el propio trabajador. Precisamente esto es lo que sucedió en mi relación de trabajo, porque presté mis servicios materiales a la señora Heidi Paola Cocolón Mixteco, pues como guardián cuidaba un taller de carpintería, una herrería, un comedor y una bodega de maquinaria de carpintería y de madera. Le prestaba a él mis servicios materiales personales bajo dependencia continua y dirección inmediata de la hora demandada a cambio de un salario. Estas circunstancias prueban mi relación laboral con la hora demandada y por ende la personalidad y legitimación pasiva con que actúa. Asimismo, el artículo 19 del mismo cuerpo legal establece que para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios, en las condiciones que determina el artículo precedente. En tal virtud sostengo que inicié mi relación con la hora demandada en las condiciones y tiempo que obran autos del presente proceso, por medio de contrato verbal por el cual se violó el artículo 30 del Código de Trabajo, el cual establece: la plena prueba del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe de imputar siempre al patrono, y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones del trabajo firmado por el trabajador. Esto quiere decir que la carga de la prueba en cuanto al contrato escrito de trabajo le corresponde al patrono. Para desvirtuar totalmente la excepción dilatoria de falta de personalidad, ofrezco, señora juez, los siguientes medios de prueba. Número 1. Documentos que obran en autos. Inciso A. Fotocopia simple del documento personal de identificación del actor que acompaña en el presente libelo. Inciso B. Acta de adjudicación extendida por la Inspección General de Trabajo del Departamento de Guatemala, número R-0301-00202-2023, de fecha 2 de marzo de 2023, que obra en autos. Inciso C. Fotocopia simple de la hoja de cálculo de prestaciones laborales reclamadas o accionadas en la Inspección General de Trabajo en esta ciudad, de fecha 14 de febrero de 2023, que obra también en autos. Número 2. Documentos que deberá exhibir el demandado en audiencia que se señale. Inciso A. Copia del contrato de trabajo debidamente autorizado por la autoridad administrativa competente y, inciso B, libros de salarios debidamente autorizados. Y número 3, presunciones legales y humanas, que de los hechos probados se deriven. Así también pido el trámite, que se admita para su trámite la presente oposición a la excepción dilatoria de falta de personalidad planteada por la demandada. Inciso B, que se tenga por contestada en forma escrita y en sentido negativo la excepción dilatoria de falta de personalidad planteada por la demandada. Inciso C, que se tengan por ofrecido los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo para desvirtuar la excepción planteada. Y, inciso D, que se prescinda de diligenciar prueba por parte de la demandada en la presente excepción dilatoria de falta de personalidad en vista de no haberla ofrecido, no obstante llevar la carga de la prueba de conformidad con esta ley. Y de fondo, inciso A, que se declare sin lugar la excepción dilatoria
de falta de personalidad planteada por la parte demandada y se continúe el trámite del presente juicio. Inciso B, que se condene en costas a la parte demandada en esta excepción. Únicamente. Muy bien. Como lo solicita la parte actora, se tiene por contestada en forma oral la excepción dilatoria de falta de personalidad del actor. Se tienen como pruebas para demostrar dicha oposición con citación de la parte contraria a cada uno de los medios de prueba ofrecidos en forma oral, consistentes en los documentos individualizados por la parte actora y que obran autos, los documentos que deberá exhibir la demandada y las presunciones legales y humanas. Se suspende la presente audiencia y se señala el 30 de noviembre a las 11 horas para la recepción de las pruebas pertinentes y resolución de dicha excepción. De lo anteriormente resuelto, por medio de la lectura, quedan por este acto ambas partes comparecientes debidamente notificadas. Pido a la señorita secretaria de lectura al acta correspondiente. Se procede a leer el acta de la audiencia. Pido a las partes, a sus asesores y al inspector de trabajo que firmen el acta de la audiencia. De esta manera se da por terminada la audiencia. Tengan todos buen día. Muy bien, felicitaciones, grupo número 5. Ya salieron del compromiso. Van a decir que estamos locos, estamos aplaudiendo solitos en nuestras casas. Pero hay que hacerlo. Bien, no vamos a leer ningún fundamento de derecho porque el fundamento de derecho de su presentación es el mismo que el grupo anterior. La única diferencia es que en el grupo anterior sí hubo una oposición en forma verbal de inmediato en la misma audiencia y en este caso, en el caso anterior, la parte de actora se acogió al plazo de las 24 horas que prescriben los artículos 343 y 344 y para contestarla por escrito dentro de las 24 horas siguientes, hábiles siguientes. En cambio, en este caso, se contestó de inmediato en forma verbal. Para hacerlo se necesita tener mucho conocimiento del derecho, tener experiencia, sobre todo experiencia, y calmar los nervios para poder ordenar las ideas y poder exponerlas en el momento. Bien, entonces ya pueden apagar sus cámaras y ahorita le corresponde al grupo número 6. Antes de continuar con el grupo 6, vamos a leer, después del grupo 6, vamos a leer un memorial que yo les envié después de la presentación del grupo 6, vamos a leer un memorial que yo les envié el 2 de septiembre, que lo vamos a dejar de tarea para que lo redacten a mano, el memorial del 2 de septiembre. Voy a poner como fecha límite el 15 de octubre para que lo presenten. También quiero contarles de que solamente en el mes de octubre se reciben clases de clínicas. En noviembre ya es solo para exámenes y han habido ocasiones en que los exámenes empiezan el último fin de semana de octubre. Entonces, posiblemente tengamos clases hasta el 22 de octubre o posiblemente hasta el 29 de octubre, pero más allá del 29 de octubre no vamos a tener clases. También como se planifica que los exámenes de clínicas sean antes de que empiecen los exámenes de los semestres normales. Entonces, los exámenes tienen que terminar de clínicas tienen que terminar antes que empiecen los exámenes de los semestres. Entonces, es probable que el último día de clase sea el 22 o el 29 de octubre. Bien, entonces vamos preparan ese
E inciso C, presunciones, las legales y humanas, que de los hechos probados se deriven en su oportunidad procesal. En virtud de la contestación negativa a la demanda por escrito y la acepción perentoria de abandono de labores de parte de la trabajadora planteada por la parte demandada, este juzgado resuelve. Como lo solicita la parte demandada, se tiene por contestada por escrito en forma negativa la demanda y por planteada la acepción perentoria de abandono de labores de la parte de la trabajadora. Se tienen por ofrecidas como pruebas para demostrar dicha acepción con citación de la parte contraria cada uno de los medios de prueba ofrecidos por el escrito de contestación negativa de la demanda, consistentes en la confesión judicial de la parte actora, los documentos individualizados y acompañados a dicho memorial y las presunciones las legales y humanas. En cuanto a lo demás solicitado, téngase presente en su oportunidad procesal. A continuación se le pregunta a la actora, ¿tiene medios de prueba que proponer? Sí, señora jueza. Indica la parte actora que, habiendo ofrecido los medios de prueba en la demanda, solicita que, con citación de la parte contraria, se tengan por propuestos y aportados como medios de prueba, inciso A, confesión judicial, la cual debería prestar el día de hoy el demandado, por lo que solicita que previa calificación del pliego de preguntas se le articule, la se califique el señor juez. Literal B, documentos. Los individualizados y acompañados a la demanda indicados en el apartado correspondiente. Inciso C, documentos que deberá exhibir el demandado. Los documentos individualizados e indicados en el apartado correspondiente de la demanda que deberá exhibir el día de hoy el demandado. De lo contrario, se solicita que se tenga por ciertos los hechos alúcidos en la demanda por el oferente de la prueba y que se le imponga una multa de 500 quetzales. Y literal D, presunciones. Los legales y humanas que los hechos probados se deriven en su oportunidad procesal. Con base en los medios de prueba propuestos y aportados por la parte actora, con citación de parte contraria, este juzgado resuelve. Se tienen por propuestos y por incorporados los documentos, los individualizados y acompañados a la demanda, indicados en el apartado correspondiente. Se tienen por propuestas la prueba de confesión judicial, la cual deberá prestar el día de hoy el demandado. De conformidad con el pliego de preguntas que implica quedó bajo reserva en la Secretaría de este juzgado, previa calificación de la señora jueza. Se tienen por propuesto los documentos individualizados e indicados en el apartado correspondiente de la demanda, que hoy debe exhibir el demandado, y de no exhibirlos, se tendrá por escrito los hechos aducidos en la demanda, por el oferente de la prueba, y se le impondrá una multa que oscila entre los 50 y los 500 quetzales. Las presunciones legales y humanas téngase presentes para su oportunidad procesal. Se le ordena al señor oficial, le pide al secretario de este juzgado que traiga la plica que contiene el pliego de posiciones acompañada en su oportunidad procesal por la actora. Aquí está la plica, señora juez. Se procede a abrir la plica. Póngala en alto. Ahí está bien. Calificadas cada una de las preguntas, que hacen un total de 17 contenidas en una hoja de papel PON impresa de ambos lados, se descalifica la 16 y la 17 por ser formuladas en sentido negativo. Se le pide al demandado Brandon Armando Hernández Hernández que levante su mano derecha a la altura del hombro y conteste lo siguiente. ¿Prometéis bajo juramento decir la verdad en todo lo que fuerais preguntado? Sí, prometo decir la verdad. A continuación, se le advierte que si no conduce con la verdad, se certificará lo conducente en su contra por el delito de perjurio tipificado en el artículo 459 del Código Penal. Diga al absolvente si es cierto que usted contrató a la señora Lisa Gabriela Chávez Santos el día 10 de diciembre de 2020. Sí, es cierto. Diga al absolvente si es cierto que usted contrató a la señora Lisa Gabriela Chávez Santos en forma verbal. Sí, es cierto, señora jueza. Diga al absolvente si la señora Lisa Gabriela Chávez Santos laboró para usted del 10 de diciembre de 2020 al 20 de enero de 2023. Sí, es cierto, señora jueza. Diga al absolvente si es cierto que usted contrató a la señora Lisa Gabriela Chávez Santos para que trabajara para la empresa de su propiedad Transportes Princesita.
Sí es cierto, señora jueza. Diga al absolvente si es cierto que usted contrató a la señora Lisa Gabriela Chávez Santos para que trabajara como piloto de transporte extraurbano. Sí es cierto, señora jueza. Diga al absolvente si es cierto que la ruta que tenía la señora Lisa Gabriela Chávez Santos durante la relación laboral era de una ruta que inicia del municipio de San Miguel Dueñas, departamento de Zacatepeques, a la zona 3 de la ciudad de Guatemala y viceversa. Sí es cierto, señora jueza. Diga al absolvente si es cierto que usted despidió a la señora Lisa Gabriela Chávez Santos en forma directa e injustificada. No es cierto, señora jueza. Diga al absolvente si es cierto que usted le adeuda a la señora Lisa Gabriela Chávez Santos la cantidad de 5,703 quetzales con 88 centavos en concepto de indemnización. No es cierto, señora jueza. Diga al absolvente si es cierto que usted le adeuda a la señora Lisa Gabriela Chávez Santos la cantidad de 1,898 centavos en concepto de aguinaldo. No es cierto, señora jueza. Diga al absolvente si es cierto que usted le adeuda a la señora Lisa Gabriela Chávez Santos la cantidad de 3,444 quetzales con 52 centavos en concepto de vacaciones. No es cierto, señora jueza. Diga al absolvente cierto que usted le adeuda a la señora Lisa Gabriela Chávez Santos la cantidad de 53,990 quetzales en concepto de horas No es ordinarias. cierto, señora jueza. Diga al absolvente si es cierto que usted le adeuda a la señora Lisa Gabriela Chávez Santos la cantidad total de a las especialmente en el periodo comprendido del 10 de diciembre de 2020 al 20 de enero de 2023, en donde conste la afiliación de la extrabajadora, y libro de salarios autorizados por la Inspección de Trabajo, especialmente en el periodo comprendido del 10 de diciembre de 2020 al 20 de enero de 2023. Aquí le pongo a la vista, señora jueza, la copia del contrato de trabajo que suscribí con la señora Lisa Gabriela Chávez Santos, el libro de planillas enviadas por mi persona al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el periodo comprendido del 10 de diciembre de 2020 al 20 de enero de 2023, en donde consta la afiliación de la señora Lisa Gabriela Chávez Santos y el libro de salarios, autorizado por el Instituto de Trabajo en el periodo comprendido del 10 de diciembre de 2020 al 20 de enero de 2023. Quiero verlos. Se tienen por agregados al expediente judicial los documentos exhibidos por la parte demandada. A petición de la actora, se tienen por cierto los hechos aducidos en los documentos que pidió que el demandado exhibiera en la primera audiencia, a favor de la actora. En cuanto a lo demás solicitado, téngase presente en su oportunidad procesal. Al no haber más medios de prueba que diligenciar por parte de la actora, se tienen por diligenciados los medios de prueba ofrecidos, propuestos y aportados por la parte actora.
A continuación se le pregunta a la parte demandada, ¿tiene medios de prueba que proponer? Sí, señora jueza. Con citación de la parte contraria, pido se tengan por propuestos y aportados como medios de prueba los ofrecidos el día de hoy en la contestación negativa de la demanda y excepción perentoria de abandono de labores de parte de la trabajadora, que son los siguientes. Inciso A, confesión judicial, la cual deberá prestar la actora, por lo que solicita que previa calificación del pliego de posiciones se le articulen las que fueren procedentes. Inciso B, documentos, los individualizados y acompañados a la contestación negativa de la demanda y excepción. Armando, acérquese más al micrófono o hable un poquito más recio, ¿sí? Inciso B, documentos, los individualizados y acompañados a la contestación negativa de la demanda y excepción perentoria de abandono de labores de parte de la trabajadora, indicados en el apartado correspondiente. E inciso C, presunciones, las legales y humanas, que de los hechos probados se deriven en su oportunidad procesal. Con base en los medios de prueba propuestos y aportados por la parte demandada, con citación de parte contraria, este juzgado resuelve. Se tienen por propuestos y por incorporados los documentos, los individualizados y acompañados a la contestación negativa de la demanda y excepción perentoria de abandono de labores de la parte de la trabajadora, indicados en el apartado correspondiente. Se tienen por propuesta la prueba confesión judicial, la cual deberá prestar el día de hoy la actora, de conformidad con el pliego de posiciones que implica están bajo reserva de la Secretaría de este juzgado. Se tienen por propuestos los documentos que en su oportunidad procesal deberá exhibir la actora y de no exhibirlos tendrán por cierto los hechos aducidos por el operente de la prueba y se le impondrá una multa que oscila entre los 50 y los 500 quetzales. Se tienen por propuestas las presunciones legales y humanas, téngase presente para su oportunidad procesal. Se le ordena al señor oficial, le pide al secretario de este juzgado que traiga la plica que contiene el pliego de posiciones acompañada el día de hoy a la contestación de la demanda y excepción perentoria de abandono de labores de la parte trabajadora. Aquí está la plica, señora jueza. Se procede a abrir la plica. Calificada cada una de las preguntas que hacen un total de 15 contenidas en una hoja de papel bond impresa de ambos lados, se descalifica la 14 y la 15 por no referirse a hechos controvertidos en el juicio. Se le pide a la actora Lisa Gabriela Chávez Santos que levante su mano derecha a la altura del hombro y conteste lo siguiente. ¿Prometéis bajo juramento decir la verdad en todo lo que fuereis preguntado? Sí, prometo decir la verdad, señora jueza. A continuación, se le advierte que si no conduce con la verdad, se certificará lo conducente en su contra por el delito de perjurio tipificado en el artículo 459 del Código Penal. Diga al absolvente si es cierto que usted sustraía diariamente al menos la cantidad de 200 quetzales de los pagos de los pasajes de la camioneta que manejaba para la empresa de transportes Princesita. No, señora jueza. Diga al absolvente si es cierto que usted fue requerida en varias ocasiones del pago de la cantidad que sustraía de los cobros de los pasajes de la camioneta que manejaba para la empresa de transportes Princesita. No, señora jueza. Diga al absolvente si es cierto que usted fue acusado de hurto y de apropiación indebida por mi persona en el Ministerio Público. No, señora jueza. Diga al absolvente si es cierto que para reponer los faltantes del cobro de los pasajes fue necesario descontarle de su salario. No, señora jueza. Diga al absolvente si es cierto que usted utilizó en varias ocasiones la camioneta que manejaba para la empresa Transportes Princesita para uso personal sin permiso. No, señora jueza. Diga al absolvente si es cierto que usted se presentó al trabajo en varias ocasiones en estado de ebriedad. No, señora jueza. Diga al absolvente si es cierto que usted abandonó labores de la empresa Transportes Princesita a partir del 16 de enero de 2023 sin dar aviso por escrito. No, señora jueza. Diga al absolvente si es cierto que usted omitió dar aviso a mi persona de que ya no continuaría laborando como piloto.
No, señora jueza. Diga al absolvente si es cierto que usted, en la primera página del acta de adjudicación levantada por la Inspección de Trabajo el 11 de febrero de 2023, consta que usted abandonó labores. No, señora jueza. Diga al absolvente si es cierto que usted gozaba de vacaciones durante todos los meses de enero cuando laboraba para mi persona como piloto para la empresa Transportes Princesita. No, señora jueza. Diga al absolvente si es cierto que usted se le cancelaba el aguinaldo cada 15 de diciembre. No, señora jueza. Diga al absolvente si es cierto que usted se le cancelaba el bono 14 cada 15 de julio. No, señora jueza. Se le pregunta al demandado si tiene preguntas adicionales que hacer. No, señora jueza. Se le pregunta a la actora si tiene alguna protesta que hacer a las posiciones articuladas por el actor. No, señora jueza. Se tienen por diligenciada los medios de prueba ofrecidos y propuestos en su oportunidad por las partes. De lo anteriormente diligenciado y resuelto por medio de la lectura, quedan por este acto ambas partes comparecidas debidamente notificadas. Pido al señor oficial de audiencias de lectura al acta correspondiente. Se procede a leer el acta de la audiencia. Pido a las partes, a sus asesores y al inspector de trabajo que firmen el acta de la audiencia. Se da por terminada la audiencia. Pasen buen día. Muchas gracias. Buen provecho. Felicidades a todos, felicitaciones a los integrantes del grupo 6. Ya salieron de su compromiso también. Entonces, pueden apagar sus cámaras si lo desean. El fundamento legal de esta presentación está contenido en el artículo. No es un fundamento muy claro, por cierto, como tampoco son las de las excepciones dilatorias, pero está contenido en el artículo 342, párrafo segundo, y el 346. Vamos a leer el 342, párrafo segundo, por favor. ¿Algún voluntario que quiera leerlo? Dijo 342, párrafo segundo, ¿verdad, licenciado? Solamente hasta donde dice o de la reconvención, nada más. Las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda o la reconvención. Nada más. ¿Sí? Entonces, por eso se dice, como vamos a ver en el escrito que vamos a leer en un ratito, que las excepciones perentorias comparezco a contestar en sentido negativo la demanda y a plantear o a interponer o a oponer las excepciones perentorias de. Y ahí se les da un nombre porque son innominadas. No tienen nomen juris, no tienen un nombre jurídico, una denominación jurídica, por eso es de que los asesores tienen que darle el nombre. Entonces, repito, en el memorial se escribe, aunque se puede plantear de forma verbal, pero es casi imposible plantearlo en forma verbal porque es un memorial muy complejo, porque tiene que reunir los requisitos del artículo 382. Las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda o de la reconvención. Entonces se escribe, comparezco a contestar en sentido negativo a la demanda y a plantear las excepciones perentorias de. Entonces, por favor, otro artículo que es ahorita se me vino a la mente que hay que leerlo también, el artículo 339, Kevin, por favor, 339. Artículo 339. Lo estatuido en los artículos 332, 333 y 334 es aplicable a la contestación de la demanda, a la reconvención y a la contestación de esta, en su caso. Muy bien, dice que el artículo 339 que leyó Kevin, dice que lo estatuido en los artículos 332, o sea, los requisitos de la demanda. 333 que también dice que la demanda se podrá plantear en forma oral, también la contestación de la demanda y las excepciones pueden plantearse en forma oral. Y 334 que habla de los famosos previos, es aplicable a la contestación de la demanda. Entonces, la contestación de la demanda y
planteamiento o interposición de excepciones perentorias tiene que cumplir con los requisitos del artículo 332 del Código de Trabajo. Ahora, por favor, Kevin, el artículo 346, todos los párrafos menos el último. El último no lo lea, por favor. Artículo 346. Todas las pruebas deben recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia. Para el efecto, las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas respectivas. Si en esta audiencia no fuere factible recibir todas las pruebas por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de las mismas, se señalará nueva audiencia que debe practicarse dentro de un término no mayor de 15 días a partir de la primera comparecencia, bajo la estricta responsabilidad del titular del tribunal. Extraordinariamente y siempre por circunstancias ajenas al tribunal o las partes, no hubiera sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia para ese objeto. Esta última audiencia se practicará dentro del término de 8 días a contar de la segunda comparecencia, bajo la estricta responsabilidad el titular del tribunal. Gracias. Únicamente vale. Gracias, Kevin. Ahí, en este último párrafo, dice bajo la estricta responsabilidad el titular del tribunal, dicen algunos códigos. Ahí es del tribunal, falta una D. Es del titular del tribunal. Del titular. En algunos dice solamente bajo la estricta responsabilidad el titular del tribunal y es bajo la estricta responsabilidad del titular del tribunal. Bien, gracias. Estas audiencias se refieren a, del artículo 346, se refieren cuando se plantean excepciones perentorias. Entonces, pueden ser hasta 3 audiencias para diligenciar las pruebas de del actor y del demandado que contestó en sentido negativo la demanda y planteó excepciones perentorias. Por experiencia, lo normal es de que en la primera, aquí no se suspende la audiencia ni se le da intervención a la parte actora. No, aquí de una vez se reciben las pruebas, porque las excepciones perentorias son la verdadera contestación negativa de la demanda. Son la verdadera contestación de la demanda. Entonces, en la primera audiencia, normalmente los jueces reciben la prueba ofrecida por la parte actora. Quien primero ataca, primero se diligencian las pruebas. Y luego señalan la segunda audiencia para diligenciar las pruebas de la parte demandada. Y en la práctica, ni su servidor, ni ninguno de los colegas con los que he platicado me ha contado que ha tenido hasta 3 audiencias para diligenciar excepciones perentorias. Nunca se ha dado un caso conocido de que sean hasta 3 audiencias. Pero actualmente aquí en Zacatepeques, en la antigua Guatemala, está la tendencia de las juezas. Una se llama Marla y la otra se llama Ina. Está la tendencia de recibir las pruebas en una sola audiencia. Entonces, deben ir bien preparadas las partes. Tanto el actor como la parte demandada deben ir bien preparadas. Tuve una audiencia hace como 2 meses, no, como mes y medio, y yo casi siempre voy del lado de los trabajadores, ¿verdad? Del lado del actor. De la actora, porque esta era una señora, no es actriz, es actora. Iba del lado de la señora y la parte demandada iba bien preparada, pues la parte demandada llevaba excepciones dilatorias y también perentorias. Llevaba 2 memoriales diferentes, cosa que es muy raro, iba bien preparados, porque la mayoría de demandados solamente llevan un memorial con excepciones dilatorias, esperando a que la parte actora se acoja al plazo de 24 horas para contestar por escrito, como lo prescribe el artículo 344, párrafo segundo. Entonces, como casi todo el mundo hace eso, solo un memorial llevan. En este caso, me plantearon una excepción dilatoria de demanda defectuosa. Yo me atreví a contestarla en el momento y la jueza de una vez resolvió y declaró sin dudar la excepción dilatoria. Y entonces, ¿qué le quedaba a la parte demandada? Plantear excepciones perentorias. Y si ellos no hubieran ido preparados, ahí se hubieran quedado sin pruebas. Sin pruebas y
pero sí iban preparados, llevaban su memorial, iban muy preparados. Y les digo de que si la señora hubiera llegado sola, a pesar de que el artículo 321 del Código de Trabajo dice que no será necesaria la intervención de un asesor, y que el Código de Trabajo, la doctrina y los principios dicen que es poco formalista y que es tutelar de los trabajadores, si la señora hubiera llegado sola, sí le hubiera pasado muy mal y no hubiera sabido qué hacer, no hubiera sabido qué hacer ante tales situaciones. Entonces, eh, porque tenía ahí enfrente al representante de la entidad demandada y a su abogado que iban con todo ahí para contradecir la demanda. Bien. Otra cuestión. Si ustedes vieron, había unas preguntas ahí dirigidas a la actora en el caso anterior, en el cual se decía, diga si es cierto, si fue acusada al Ministerio Público o que usted robó tal cuestión. Entonces, el abogado de la parte actora puede protestar esas preguntas y oponerse a que la jueza las dirija y aducir que esas preguntas no tienen relación con el derecho procesal laboral, sino que con el derecho procesal penal y pedir que no se dirijan. Si la jueza o el juez insisten en articular esas posiciones, entonces se puede protestar. Se protestan las preguntas y que conste en el acta. Algo que también me olvidé decir es de que lo que no consta en las actas no existe. Sí, si no consta en el acta, no existe, aunque en la audiencia sí se llevó a cabo. O si se trata de alguna diligencia, por ejemplo, un reconocimiento judicial, una inspección ocular, si se comprobó algo en una inspección ocular, pero no consta en el acta, no existe para el derecho. Entonces, tienen que también pedirle al oficial de las audiencias que haga constar en el acta la protesta que ustedes están haciendo esas preguntas. En caso que aún así se dicte sentencia y la sentencia es desfavorable a la parte que protestó las preguntas, puede apelar y pedir y decir en la segunda instancia que se tengan por no dirigidas o no articuladas esas posiciones y que no se les dé ninguna validez. Entonces, sí pueden protestar las preguntas, las partes actoras. Aquí no lo hicimos para no enredar más la situación y para no alargar la audiencia y no enredar la situación, porque solamente en las presentaciones vemos lo básico, y son presentaciones basadas en audiencias reales, pero lo hacemos y con las fases que en realidad se llevan en la audiencia, pero lo hacemos de una forma bastante sumaria, en una forma muy abreviada por cuestión de tiempo y también es muy cansado para los compañeros, a pesar de que ustedes saben, los que ya pasaron, que tienen ahí es por escrito qué es lo que tienen que decir, pero también es cansado y confuso estar hablando de más. Bien, vamos a leer el documento que les dije, lo vamos a leer rapidito, en unos 10 minutos lo leemos. Si tienen alguna duda los demás compañeros, cualquier estudiante de esta clínica puede hacerla llegar. Entonces vamos a pedirle favor a Erika Fabiola Girón que lea el memorial de que les hablé, que se envió el 2 de septiembre, desde la Capite hasta antes de los hechos. No está presente, vamos a pedirle favor a Eloísa Martínez. Bien, algún voluntario. Le doy lectura. Va, por favor, Kevin. Juicio ordinario laboral número 911-2023, oficial cuarto. Señor juez de primera instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala. Aníbal García González, de 40 años de edad,
soltero, guatemalteco, profesor de enseñanza media y vecino del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Actúa en calidad de director y representante legal del Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santo Domingo de esta ciudad, como acredito con el acta de nombramiento número 6-2011 y que obra en los folios número 380 y 381, de fecha 30 de marzo de 2011. Actúo bajo la asesoría y procuración del abogado Claudio Manuel Reyes López y señalo para recibir notificaciones el casillero electrónico número CR 09500. Comparezco a contestar en sentido negativo la demanda y hacer valer las excepciones perentorias de falta de derecho de la actora y abandono de labores por parte de la trabajadora de conformidad con los siguientes hechos. Muchas gracias. En primer lugar, aquí ya sabemos qué clase de proceso nos corresponde, qué número de proceso, qué oficial y cuál juzgado nos corresponde. Como es primera vez que comparece el demandado, no tiene que dar todos sus datos de identificación personal, tiene que consignarlos, porque es primera vez que comparece. Si el demandado, por ejemplo, anteriormente hubiera planteado excepciones dilatorias y se declararon sin lugar, o planteó algún medio de impugnación y se declaró sin lugar, entonces ya no tiene que dar todos sus datos de identificación, ni tiene que señalar quién es su asesor, si es que comparece acompañado de algún asesor, porque como vimos no es obligatorio, y tampoco tiene que señalar casillero electrónico. Pero como es primera vez que comparece, entonces sí lo hace. Y luego dice que comparece a contestar en sentido negativo la demanda y a plantear las excepciones perentorias de. Entonces, muchas veces en laboral no pasa tanto, pero en civil sí pasa más, que si solo dicen que comparecen a plantear excepciones perentorias, le rechazan el memorial. O si comparecen a decir que comparecen a contestar en sentido negativo la demanda, pero no plantean excepciones, también les rechazan el memorial. Entonces, tiene que decir esas dos frases, van unidas, comparezco a contestar en sentido negativo la demanda y a plantear las excepciones perentorias de. Pueden ser una o varias excepciones, en este caso solo una, que es de abandono de labores. Esto, al igual que los casos que han presentado en los grupos, son basados en casos verdaderos. Continúe, por favor. Bueno, vamos a darle oportunidad a alguien más. Pero no están un poco tímidos ahora. Vamos a pedirle favor a Kimberly Pérez que lea, por favor, los hechos. Si gusta, se lo leo yo. Gracias, Alma. Ok. Hechos. La actora Cristina Victoria López Méndez fue contratada para laborar para el Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santo Domingo como secretaria contadora a partir del 16 de agosto de 2020. Sin embargo, desde el año 2021 sustrajo pago de colegiatura, documentos contables, expedientes de estudiantes, cuotas de aniversario, llaves de dirección y de secretaría en forma continua sin que nadie lo advirtiera, hasta que fue descubierto que había un faltante aproximado de 30,000 quetzales. Fue requerida de pago por mi persona como director del Instituto de Mérito en varias ocasiones y en virtud de que no hacía efectivo, me vi obligado a acusarla al Ministerio Público por apropiación y retención indebida con el visto bueno del coordinador de la Coordinación Técnica Administrativa del Sur de Guatemala del Ministerio de Educación, según consta en el acta número 3 de fecha 22 de enero de 2023 y acta número 15 del 30 de enero de 2023 del libro de actas del instituto ante esa institución. Ella abandonó labores a partir del 15 de febrero de 2023 sin dar aviso por escrito
al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza Santo Domingo, ni a la Inspección de Trabajo de su sede de labores, ni mucho menos de su estado de preñez. Incluso se robó un cheque que el alcalde había donado al instituto por la suma de 15,000 quetzales. El artículo 77 del Código de Trabajo establece que son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. D, cuando el trabajador cometa algún delito o falsas contra la propiedad en perjuicio, del patrono de alguno de sus compañeros de trabajo o perjuicio de terceros en el interior del establecimiento. F, cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono sin causa justificada durante 2 días laborales, completos y consecutivos, durante 6 medios días laborales en un mismo mes calendario. Por esas razones es por la cual carece de derecho de solicitar el pago de su indemnización o su reinstalación en su caso. He de hacer constar que sus vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público y el salario correspondiente a la primera quincena de enero de 2023, última fecha que efectivamente laboró, le fueron pagados, como lo acredito en el libro de salarios que presento en esta audiencia. Si ella dice que continuó laborando después de esa fecha, es falso. Solamente llegó algunas veces con el fin de entregar documentos e informes que había sustraído. ¿Sí, Golic? ¿Ahorita tocan las pruebas? Sí, pruebas. Espere un momentito. Entonces vamos a pedirle favor a alguien más. A mí me gusta que participen diferentes. Y le agradezco muchísimo que salió al rescate porque no querían leer. Vamos a pedirle favor a Isaac Rojas que lea las pruebas. Pero antes de que lea las pruebas, luego de los hechos vendría el fundamento de derecho. El fundamento de derecho no es obligatorio, así como no es obligatorio para el actor, tampoco es obligatorio para la parte demandada. Si lo desean, lo escriben, si no, no. Pero si lo van a escribir, que sea en forma abundante. Si van a escribir fundamento de derecho, un par de artículos, y encima de eso, que ni siquiera vienen al caso, porque he visto algunos memoriales en derecho laboral que les inscriben fundamento de derecho muy pobre y con artículos que no son aplicables al caso. Entonces tienen que ser artículos que vienen al caso y tienen que ser abundantes, prolijos, y empezar por los tratados internacionales, por los acuerdos de los convenios de la OIT, y luego por normas constitucionales, luego del Código de Trabajo, las normas sustantivas o materiales, y de último se dejan las normas adjetivas o procesales, y también las leyes especiales. Por ejemplo, si quieren citar la ley del aguinaldo, la ley de la bonificación incentivo, la ley de la bonificación para trabajadores del sector privado y público, etcétera. Entonces las pueden mencionar. Pero si mencionan el fundamento de derecho, como le digo, aparte de ser, también tienen que escribir cita de leyes y luego de las peticiones. Si escriben fundamento de derecho y no escriben cita de leyes, también no está conforme a la ley. Entonces, ni a la práctica judicial. Lo que sí se puede hacer es que en lugar de escribir fundamento de derecho, en los hechos pueden mencionar algunos artículos y para fundamentar los hechos que están narrando, para encuadrar esos hechos dentro de las normas jurídicas. Luego viene la prueba. Para el patrono, cuando plantea excepciones, ya sea dilatorias o perentorias, es obligatorio ofrecer prueba. Es obligatorio porque el patrono tiene la carga de la prueba. Para el trabajador, en casos de despido, ya sea cualquier clase de despido, no es obligatorio ofrecer ni diligenciar prueba. Pero para el patrono sí es obligatorio porque el patrono tiene la carga de la prueba. Entonces, por eso hay que ofrecer prueba.
Por favor, Isaac, ahora sí. Muy bien. Pruebas. Literal A, confesión judicial, que en la audiencia que se señale para el efecto deberá prestar la señorita Cristina Victoria López Méndez en forma personal y no por medio de apoderado, de conformidad con el pliego de posiciones que implica acompaño, previa calificación del señor juez, bajo apercibimiento de declarar la confesa en dichas posiciones si no compareciere. Literal B, documentos que acompañan. A, libro de actas donde constan todos los extremos que afirmo y que exhibiré en la audiencia que para el efecto se señale. B, copia simple del acta número 15 de fecha 22 de enero del año 2022, en la que consta el abandono de labores por parte de la señorita Cristina Victoria López Méndez, con el visto bueno de la coordinación técnica administrativa del sector, sur de Guatemala, del Ministerio de Educación. C, copia simple de las actas de fecha 5 de octubre de 2022, en la cual la actora reconoce la deuda a favor del instituto, y de fecha 11 de octubre de 2022, en la cual en el punto primero consta que abandonó labores. Ambas actas suscritas en la causa 03-2023-90 del Ministerio Público. Literal C, documentos que deberá exhibir la actora. Visto aviso escrito al Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santo Domingo del cese de labores. B, aviso escrito a la Inspección de Trabajo del cese de labores. C, aviso escrito al Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santo Domingo de su estado de preñez. Y D, aviso escrito a la Inspección de Trabajo de su estado de preñez. D, presunciones legales y humanas que de los hechos probados se derivan. Muchas gracias. Ahora vamos a ver la petición. Como las excepciones perentorias atacan el fondo del asunto, tratan de hacer inútil o de atacar la demanda, las pretensiones del actor, entonces se resuelven en sentencia. Entonces, aquí hay peticiones de trámite y de sentencia, aunque las peticiones son menos en número que las peticiones del actor. Pero vamos a pedirle favor a Jacobo que las lea, por favor. De aquí hasta el final. Bueno, le vamos a pedir favor a Alejandra Cifuentes que lea las peticiones. En un momento, Lick, disculpe. Peticiones. De trámite, que se admita su trámite de presente memorial, que se tome nota de la asesoría y procuración bajo la cual actúo y el casillero electrónico que señala para recibir notificaciones, que se tenga por contestada en sentido negativo la demanda por planteada por la entidad que representa las excepciones perentorias de falta de derecho de la actora y abandono de las labores por parte de la trabajadora en contra de la demanda entablada por la señorita Cristina Victoria Gómez Méndez, que se reconozca la personería por el cual actúo como director y representante legal del Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santo Domingo, que con citación de parte contraria se tengan por ofrecido los medios de prueba individualizados en el presente memorial y por acompañados los documentos adjuntos, que se prevenga a la parte actora de que en la audiencia que se señale para efecto deberá presentar confesión judicial,
en forma personal y no por medio de apoderado conforme el pliego de posiciones que aplica acompaña. Previa calificación del señor juez, bajo apercibimiento de declarada confesa si no compareciera. Que se prevenga a la parte actora bajo el apercibimiento de tener por ciertos hechos aducidos en los mismos y de imponerle una multa que oscile entre los 50 y 500 quetzales para que la audiencia en efecto se señale y exhiba los documentos siguientes. Aviso escrito al Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santo Domingo del cese de labores. Aviso escrito de la Inspección de Trabajo del cese de labores. Aviso escrito del Instituto de Educación Básico por Cooperativa Santo Domingo de este estado de Preñez. Aviso escrito por la Inspección de Trabajo de su estado de Preñez. Solamente el de sentencia, perdón. Que en su oportunidad procesal se dicte sentencia y se declare con lugar las excepciones perentorias de falta de derecho de la actora y de abandono de labores por parte de la trabajadora. Y en consecuencia B, sin lugar la demanda entablada por la señorita Cristina Victoria López Méndez, que se certifique lo conducente a la Inspección General de Trabajo y se comprobará que la actora ocurrió en faltas o infracciones a las leyes de trabajo y previsión social, de que condene en costas a la actora. Acompañó el duplicado en 4 copias del presente memorial, documentos adjuntos y una plica, Guatemala, 1 de septiembre de 2023. Licenciado, una preguntita. De una vez hay que acompañar la plica. De una vez hay que acompañar la plica que contiene el pliego de posiciones. Aquí hay una petición de trámite de más, porque es una persona jurídica la persona demandada. Si fuera una persona individual, no. Y esa petición de más, ¿cuál sería? Hay una petición de trámite de más, que si fuera una persona individual, la demandada no iría a esa petición. Esa es pregunta para todos. Que se reconozca la personería. Exactamente, que se reconozca la personería. Porque sí, el artículo 323, párrafo segundo del Código de Trabajo dice, las personas jurídicas actuarán por medio de sus respectivos representantes previstos en la escritura constitutiva o en los estatutos. Artículo 323. Todo mandatario o representante legal, en este caso no es mandatario, es representante legal, está obligado a acreditar su personería en la primera gestión o comparecencia. Entonces tiene que acreditarla y por eso también en la comparecencia acompañó el nombramiento. Bien. También el demandado también, bueno, un par de cosas. Así como para los trabajadores particulares, pero para los patronos particulares o privados y para los trabajadores también, no es necesario agotar la vía administrativa, tampoco es necesario plantear excepciones dilatorias antes de plantear excepciones perentorias. No es necesario. O sea, se puede plantear excepciones perentorias de una vez sin plantear excepciones dilatorias previamente. En este caso, este es un caso real. Yo fui el asesor de la entidad demandada y yo siempre acostumbro, no me gusta plantear excepciones dilatorias, sino que actuar en forma leal y plantear de una vez excepciones perentorias. Entonces, en este caso se plantearon excepciones perentorias. Vamos a leer el pliego de posiciones y con eso terminamos. Vamos a pedirle favor a algún otro compañero que lea el pliego de posiciones. Pliego de posiciones. Sí. Que la actora Cristina Victoria López Méndez deberá absolver en forma personal y no por medio de apoderado. En la audiencia que para el efecto se señale a solicitud del representante legal del Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santo Domingo.
1. Diga la absolvente si es cierto que usted laboraba para el Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santo Domingo como secretaria contadora. 2. Diga la absolvente si es cierto que usted laboró para el Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santo Domingo del 16 de agosto del 2020 al 15 de febrero del 2023. 3. Diga la absolvente si es cierto que usted sustrajo la cantidad de 30,000 quetzales de los pagos de colegiatura de los alumnos y otros rubros del Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santo Domingo. 4. Diga al absolvente si es cierto que usted sustrajo documentos contables, expedientes de estudiantes y llaves del Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santo Domingo. 5. Diga al absolvente si es cierto que usted fue requerida de pago de la cantidad de 30,000 quetzales por el señor Aníbal García González. 6. Diga al absolvente si es cierto que usted fue acusada de sustracción de valores del Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santo Domingo en el Ministerio Público. 7. Diga al absolvente si es cierto que en la primera página del acta levantada en el Ministerio Público el 11 de octubre del 2020 consta que usted abandonó labores. 8. Diga al absolvente si es cierto que para cubrir la deuda fue necesario descontarle de su salario. 9. Diga al absolvente si es cierto que usted abandonó labores en el Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santo Domingo a partir del 15 de febrero de 2023 sin dar aviso por escrito. 10. Diga al absolvente si es cierto que usted omitió dar aviso al director del Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santo Domingo de que ya no continuaría laborando. 11. Diga al absolvente si es cierto que usted omitió dar aviso a la Inspección de Trabajo de que ya no continuaría laborando para el Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santo Domingo. 12. Diga al absolvente si es cierto que usted omitió dar aviso por escrito de que estaba en estado de preñez al director del Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santo Domingo. 13. Diga al absolvente si es cierto que usted omitió dar aviso por escrito de que estaba... Ay, perdón, esa la volví a repetir, ¿vale? Estaba en estado de preñez de la inspección. Ah, no, sí era correcta. Que estaba en estado de preñez a la Inspección Regional de Trabajo. 14. Diga al absolvente si es cierto que usted gozaba de vacaciones durante todos los meses de diciembre cuando laboraba para el Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santo Domingo. 15. Diga al absolvente si es cierto que el Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santo Domingo le pagó sus vacaciones correspondientes al periodo del 1 de enero del 2022 al 15 de febrero del 2023. 16. Diga al absolvente si es cierto que el Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santo Domingo le pagó el aguinaldo correspondiente al periodo del 1 de diciembre del 2022 al 15 de febrero del 2023. 17. Diga al absolvente si es cierto que el Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santo Domingo le pagó el bono 14 correspondiente al periodo del 1 de julio del 2022 al 15 de febrero del 2023. 18. Diga si es cierto que a usted le comenzaron a descontar 1,000 quetzales de su salario cada mes a partir de octubre del 2022 por la deuda que tiene con el instituto. Firma Aníbal García González. Muchas gracias. El pliego de posesiones no se puede firmar a ruego, lo tiene que firmar el representante, en este caso el representante del instituto, no se puede firmar a ruego, ni puede firmar otra persona, ni puede firmar el asesor, solamente el representante legal. Si no firma el representante legal, no es válida la prueba y se le pide el juez tiene que rechazarla de plano, y si no lo rechaza de plano, se le pide que no se diligencie esa prueba por no tener la firma del representante legal. También si hay preguntas relativas a causas penales, hay que protestarlas, el juez tiene que rechazarlas, pero si no la rechaza, hay que protestarlas porque no se refiere a el juicio versa sobre una relación laboral o un contrato laboral y no sobre causas penales. Y si también hay preguntas que se relacionan con deudas que el trabajador tiene con el patrono, también se deben protestar y decir que se refieren a el juicio se refiere a una relación laboral o a un contrato laboral y no se refiere a deudas civiles que tienen que ventilarse en un proceso civil. También la palabra causa que aparece ahí, la palabra causa solo se aplica en procesos penales, cuando hay procesos en el Ministerio Público o en un juzgado penal.
se denomina causa. Cuando es en otras áreas del derecho se denomina juicio o proceso. En el caso laboral es juicio. Entonces, algunas veces algunos abogados hacen mal uso de esta palabra causa, la utilizan para todas las áreas del derecho, algunos juzgados también, sobre todo los juzgados de paz, la utilizan para todas las áreas del derecho, pero la palabra causa es única exclusivamente para el área penal. Para laboral es juicio o proceso. ¿Qué otra cosa también? El demandante en la demanda, en la petición de sentencia, pide que se declare con lugar la demanda y no se refiere al demandado porque no sabe qué actitud va a tomar posteriormente. Ahora, el demandado en la petición de sentencia pide que se declare sin lugar la demanda y con lugar sus excepciones perentorias. Entonces, ahí son dos. El demandante solo pide que se declare con lugar la demanda, en cambio el demandado tiene que pedir dos cosas. Una, que se declare con lugar sus excepciones perentorias y otra, que se declare sin lugar la demanda.